En su edición original, la aventura Kilikilis y Gola Golas, que es la historia donde Mampato y Ogu se encuentran por primera vez, tiene un total de 44 páginas, y si contamos la cantidad de viñetas que tiene, llegamos a un total de 425. Si la comparamos con la historia Los Suterones o Invasión Subterránea, como se llama originalmente, vemos que esta tiene 47 páginas, pero solo 264 viñetas. Kilikilis y Gola Golas fue publicada en 1968, mientras que Invasión Subterránea fue publicada 8 años después. Ambas fueron escritas y dibujadas por Temo Lobos, quien fue el autor de la mayoría de las aventuras de Mampato. En este video veremos que a lo largo del tiempo las páginas de Mampato fueron dibujadas cada vez con menos viñetas. Estás viendo Paradigma Comic, y en esta temporada estaremos analizando el lenguaje visual de Mampato. En este episodio hablaremos de las viñetas y cómo la cantidad de estas fue variando en el transcurso del tiempo. Kilikilis y Gola Golas cuenta la historia del primer encuentro de Ogum y Mampato en la prehistoria. Invasión Subterránea trata sobre Ogum y Mampato visitando Rena en un futuro apocalíptico para descubrir el misterio de unos temblores que causan muchísimos estragos. Estas dos historias fueron publicadas con 8 años de diferencia, y aunque tienen casi la misma cantidad de páginas, el total de viñetas que cada una tiene difiere considerablemente. La primera tiene 425 y la segunda 264. Pero, ¿qué es una viñeta? Cada uno de estos cuadros en los que se va sucediendo la historia es una viñeta. Por lo general tienen una forma muy regular, cuadrada o rectangular, pero esto puede variar bastante, dependiendo de la historieta que estemos leyendo. En Mampato las viñetas suelen ser fácilmente reconocibles y por lo tanto cuantificables. De esta forma, podemos confirmar que a medida que fue pasando el tiempo, las historias de Mampato fueron disminuyendo el número promedio de viñetas por página, al punto de que la primera historia de Mampato tiene casi el doble de viñetas en promedio que la última. Es decir, la tendencia fue que disminuyeran las viñetas por página en toda la historia de Mampato. Si miramos de nuevo las páginas de Kilikilis y Gola Golas e Invasión Subterránea, vemos una diferencia menor, pero igualmente significativa. Mientras que las páginas de Kilikilis promedian más de 9 viñetas por página, las de Invasión promedian menos de 7. Interesante. Veamos esto con un ejemplo y comparemos las primeras 4 páginas que se publicaron de Mampato con las primeras 4 páginas que se publicaron de la última historia. Mientras que estas páginas suman en total 42 viñetas, estas otras suman 20, menos de la mitad. Se ve claramente que sus diseños son muy distintos. Aunque estos son los dos extremos de las historias de Mampato, hay una clara tendencia a la disminución del número de viñetas promedio por cada página. Esto es interesante, porque muestra diferentes formas de componer la estructura de una página, y que estos cambios se fueron dando paulatinamente a lo largo del tiempo. Las razones de por qué pasa esto pueden ser variadas, y van desde cambios en los gustos artísticos del dibujante, hasta tendencias en el medio de la historieta que promueven. Por ejemplo, el dibujar con viñetas más grandes. Como se observa, a mayor cantidad de viñetas, estas tienden a ser más pequeñas, y cuando son menos viñetas, se da el caso que son más grandes. Ahora, que una página tenga menos viñetas que otra, no significa necesariamente que tenga menos información, o dicho de otra forma, no significa que en una página con más viñetas ocurran más eventos o acciones que en la otra. Por ejemplo, si nos fijamos en la cantidad de acciones que suceden, estas dos páginas no son muy diferentes. En ambas se muestra a Mampato con otro personaje, interactuando. Luego hay una especie de intermedio, y por último comienzan su viaje a otro destino. Podría decirse que la cantidad de eventos en cada página es similar, aun cuando una tenga el doble de viñetas que la otra. Otra diferencia parece ser la cantidad de viñetas donde las acciones son más bien pasivas, como estas, y que en términos visuales no aportan mucho al desarrollo de las acciones. La cantidad de diálogos también es un factor al momento de analizar estas páginas.
pero eso lo veremos en un próximo episodio. Para terminar, destaquemos que componer páginas con menos viñetas permite contar con más espacio para experimentar con estas y, por ejemplo, crear efectos de profundidad, como vemos que ocurre en estos casos. Este tipo de viñetas aparece en Manpato recién, en el número 63 de 1971, y representa un cambio en la forma de componer las páginas de Manpato. En los próximos videos seguiremos analizando las páginas de Manpato y profundizando en diversos temas. Eso fue el episodio 1, acerca del uso y las variaciones de las viñetas en Manpato. Nos vemos en el siguiente episodio, en el cual hablaremos sobre el uso de palabras. Al igual que las viñetas, el número de palabras fue cambiando a medida que se publicaron los distintos números de Manpato.